Entonces, continuamos. Vamos a borrar todo esto. Y vamos a hablar de lo que es la especificación por comprensión. Especificación por comprensión. Es muy importante esta forma, ¿no? Alternativa de expresar conjuntos. Entonces, una forma alternativa de expresar conjuntos es por comprensión, ¿no? Que es como más analítica, porque la otra es por extensión, es donde podemos observar y listar los elementos de un conjunto, ¿no? Sobre todo cuando estos son contables, ¿ya? Si no, pues imposible listarlos. Por eso no es muy común utilizar la especificación por extensión, sino mejor por comprensión, donde uno estipula allí la característica o más bien la propiedad del conjunto, ¿no? Entonces, en términos simbólicos, la especificación por comprensión para un conjunto cualquiera A está dada de esta forma. Un X tal que X pertenece a un cierto conjunto B y que cumple la propiedad P de X. ¿Qué significa esto, no? O sea, ¿quién es A, no? El conjunto A, entonces, está constituido. El conjunto A está mejor conformado, compuesto como quieran, ¿no? Está conformado por los elementos de otro conjunto, que en este caso lo he llamado un conjunto B, de esa manera, que cumplen con la propiedad P de X, ¿ya? Y entonces ese conjunto A se define por comprensión de esta manera. Son todos los elementos, o sea, el A está conformado por todos los elementos, por aquellos elementos de B, no por todos, sino por aquellos elementos de B que cumplen a su vez con esta propiedad. Esa propiedad va a ser una propiedad matemática, ¿ya? Miremos unos ejemplos. Ejemplo. Cuando tenemos el conjunto A, X, tal que X es un natural, y X es par. Bueno, simplemente hubiera dicho es un natural par, ¿ya? Es un número natural par. Bueno. Este conjunto A, ¿quién va a ser? Pues en ocasiones lo vamos a poder listar. O en otras simplemente vamos a tener en nuestra mente, ¿ya? Su característica o su propiedad, a pesar de que no lo podamos listar. O sea, lo podemos comprender, podemos entender por quién está conformado ese conjunto. Así no lo podemos listar. Pero en este caso, como estamos tomando ejemplos de conjuntos contables, como son los números naturales, sí podemos averiguar quién es ese conjunto A y listarlo, ¿no? Al principio. Es decir, son todos los naturales que son pares, ¿ya? Tienen la propiedad de ser pares y son naturales. Es decir, ¿cuáles son esos? Pues el 2, el 4, el 6, el 8, etc. Todos los naturales pares. Y es un conjunto contable, pero infinito. Pero lo podemos listar, ¿ya? En este caso, B mayúscula sería el conjunto de los números naturales.
Y la propiedad es que sea par, es una propiedad matemática, o sea, un múltiplo de 2. Cuando un número es par, cuando el n se puede escribir como 2 veces p, donde p es un número natural en este caso, ¿no? Bueno, otro ejemplo, tenemos el conjunto B, de esta manera. X tal que X es un primo par. Bueno, sabemos que estamos dentro de los números naturales y estamos hablando de un primo par. ¿Quién será ese número que cumple la propiedad de ser primo y la propiedad a su vez de ser par, ¿no? ¿Ya? Que sea primo y que sea par. Entonces, ¿quién sería ese numerito? Y es solo uno, resulta ser el 2. El 2 es el único número natural que cumple con estas dos características matemáticas. Es un primo porque solamente tiene dos divisores, la unidad y el mismo, y a su vez es un número par. El único número par primo es el 2, un síncope, es decir, un conjunto unitario, ¿no? B igual a 2. Y otro ejemplo, un conjunto de X tal que X es un número primo, divisor de 6. Perdón, es un número primo, y aquí escribámoslo así, y X ¿cómo le colocamos para que haga una? Y X tiene como divisor a 6, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, ¿qué sucede? Entonces aquí tenemos un número que cumple con la propiedad de ser primo y que a su vez tiene como divisor a 6. O sea, uno de sus divisores es 6. ¿Qué sucede? Aquí hay una contradicción, porque sabemos que los números primos no tienen divisores distintos a la unidad y al mismo, ¿no? Pero aquí nos está diciendo que hay un número primo que tiene un divisor 6, distinto a la unidad y al mismo, ¿no? Luego entonces, si hay propiedades para las cuales ningún elemento de B cumple con esta propiedad, es decir, ya. ¿Por qué? Porque esto es algo falso, es una contradicción. Entonces se dice que el conjunto de, a pesar de estar expresado de forma por comprensión, no voy a poder encontrar un elemento X, un número, ya, especialmente natural. Y ninguno, pues obviamente, ninguno. Tal que cumpla con estas dos propiedades a la vez. O sea, no se está cumpliendo, no es imposible que se cumpla con estas dos propiedades. Luego de es el conjunto vacío. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo un conjunto va a ser vacío? Cuando no cumpla con la propiedad especificada en el conjunto A dada por comprensión. Entonces, este es un caso de un conjunto vacío porque no hay elementos que cumplan con esa característica. Luego D es un conjunto vacío. ¿Ah? Muy bien. Bueno, entonces, esa es la característica de especificación por comprensión, ¿no? Luego más adelante pues ya haremos los respectivos gráficos y diagramas. Vamos a continuar. Ahora entramos al campo de las operaciones, ¿no? Es decir, que hasta aquí hemos definido propiedades
definiciones y teoremas como el teorema de relación de orden desde la inclusión de conjuntos. Hemos hablado sobre la inclusión y sobre la igualdad de conjuntos y sobre la inclusión. Y este último caso, lo que es la especificación por comprensión, ¿no? Cuando hay una propiedad y también hay un conjunto especificado cuyos elementos cumplen con una cierta propiedad. Podemos escribir el conjunto por extensión o simplemente dejarlo por comprensión, pero saber que sí existe. Si no existen elementos, si no cumplen la propiedad, entonces es un conjunto vacío. Pero es necesario, aparte de establecer esas relaciones de inclusión, es necesario operar conjuntos. Los conjuntos también se pueden operar. Y por ende se definen las operaciones entre conjuntos. Entre conjuntos, ¿no? Bueno. Dados los conjuntos, pues tiene sentido preguntarse por sus elementos comunes, por los que están en uno de ellos pero no en el otro, por los que están por lo menos en uno de ellos y por los que están solamente en uno de ellos, ¿no? Tales elementos pues conforman en este orden otros conjuntos que se conocen como intersección, diferencia, unión, diferencia simétrica de los conjuntos dados. Vamos a observar cuáles son esas notaciones y qué características tienen. Bueno, entre ellos empezamos cuando los elementos de un conjunto pertenecen a su vez a dos conjuntos. Esto es la intersección de dos conjuntos A y B. Intersección de A y B. Esa es la primera, una de las operaciones que la vamos a tomar como primera dentro de los conjuntos. ¿Ya? La intersección de dos conjuntos entonces se simboliza o se denota con A herradura B, es una herradura, ¿no? A intersección B. Y es el conjunto formado por los elementos comunes, está formado por los elementos comunes a estos dos conjuntos, ¿no? Por los elementos comunes a estos dos conjuntos. Es decir, la intersección de dos conjuntos se define como A intersección B se define por comprensión como los X tales que X pertenecen a A y a su vez X pertenecen a B. Se definen mediante la conjunción. Luego, la intersección es equivalente a la conjunción en lo referido a proposiciones, ¿no? La intersección es la conjunción. Bueno. Y es fácil, pues creo que todos en la escuela hicimos esos ejercicios de encontrar la intersección entre dos conjuntos. Vamos a hacer algunos aquí, un ejemplo. ¿Ya? Y entonces vamos a tomar el conjunto A, X tal que X es divisor propio de 4. Un conjunto B conformado por X tal que X es un número primo menor a 7. Bueno, tenemos esos dos conjuntos. Vamos a encontrar si la intersección existe o de pronto la intersección puede ser también el conjunto vacío. Entonces, ¿quién es la A intersección B? ¿No? ¿Quién es? Si no hay intersección, entonces se dice que la intersección es vacía y por lo tanto los conjuntos son disjuntos, ¿no? Bueno, entonces veamos quién es A. ¿Podemos mirar quién es A por extensión? Claro. Divisor propio de 4.
los divisores de 4, pues el 1 divide a todo número, el 2 es un divisor de 4 y el 4, pero como me dicen divisores propios, solamente 1 y 2. El conjunto B' menor a 7, no, el primero es 2, el segundo es 3 y el otro es 5, ¿no? Son los primos menores a 7. Luego, ¿quién es la intersección de estos dos conjuntos? Bueno, entonces A intersección B es lo común, en este caso es solamente el elemento B, es un conjunto unitario. A intersección B es igual a 2, es lo común, ¿no? ¿Por qué? Porque 2 pertenece a A y a su vez 2 pertenece a B. No se está cumpliendo entonces con esta propiedad, ¿ya? Propiedad. Y entonces también podemos especificar esto, ¿no? De esta manera. Podemos especificar también de esta manera, ¿no? Como una definición, ¿no? Si X pertenece a A intersección B, esto implica que X pertenezca a A y X pertenezca a B, ¿no? Y a su vez, ¿cómo niego esta? X no pertenece a intersección B, sí, solo sí. X no pertenece a A o X no pertenece a B. Otra igualdad o equivalencia que se nos da aquí también, ¿no? Bueno, esa sería la intersección entonces entre dos conjuntos teniendo en cuenta esta definición, ¿no? Entonces una manera de comprobar que un elemento no está en la intersección es mediante mirar que ese elemento pues por lo menos no pertenece a uno de los dos conjuntos, a uno de los dos o a los dos a la vez, ¿no? ¿Listo? Esa es la manera de comprobar que un elemento no pertenece a la intersección. Bueno. Teorema. No es un teorema importante aquí. Teorema. Sean A y B conjuntos. Entonces, A intersección B es igual a A si y solo si A está contenido en B, ¿ya? Es decir, en símbolos matemáticos nos piden demostrar esto, ¿ya? Tenemos dos conjuntos, ¿ya? Tal que se da esta igualdad y nos piden demostrar si, solo si A está contenido en B, ¿ya? Entonces, para demostrar un sí, solo sí, recuerden, si yo quiero demostrar P, sí, solo sí, Q, debo utilizar esta equivalencia. Debo demostrar que P implica Q y a su vez Q implica P, ¿ya? Lo que se llama demostración del camino directo y del recíproco, ¿ya? Del directo y del recíproco. Cuando queremos demostrar un sí, solo sí, hay que demostrar estos dos caminos, ¿no? Y entonces vamos a hacerlo así. Primero,
demostremos el directo, ¿ya? Implicación. Es decir, si A intersección B es igual a A, esto implica que A está contenido en B. ¿Ya? Vamos a hacer la demostración de ese aspecto, ¿no? Entonces, en primer lugar, se supone esto válido, ¿ya? Se supone eso verdadero. Entonces, ¿qué decimos? Sea X que pertenece a A, vemos un X en A cualquiera, como A intersección B es igual a A, ¿no? Como A intersección B es igual a A, entonces es evidente que el X pertenece entonces a la intersección, por ser igual. Decir que X pertenece a es lo mismo decir que X pertenece a intersección B, de donde X pertenece a A, como ya lo dijimos, y X pertenece a B por definición de intersección. Luego, X pertenece a B. ¿Y de dónde partimos? De un elemento que está en A y llegamos a un elemento que está en B. Y eso se cumple para cualquier elemento de A, ¿no? Luego, ¿esto qué implica? Si un elemento está en A y ese elemento está en B, y como aquí estoy asumiendo para cualquier elemento, entonces estamos diciendo que para todo X, tal que X está en A, esto implica que X está en B. Y esto equivale a A contenido en B. Demostrado, porque queríamos llegar a eso. Vamos con la recíproca. Vamos con el camino de regreso, como suelen decir algunos, ¿no? Entonces, 2. El de regreso, o la recíproca. Es decir, partimos de A contenido en B y tenemos que llegar a que A intersección B sea igual a A, ¿no? Ese es el camino de regreso. Bueno, es decir, vamos a demostrar, es decir, mirándolo de esta manera aquí, ¿no? Que es la que exige un poquito más de trabajo. Demostrar partiendo de que A está contenido en B, debemos llegar a esta igualdad. Y llegar a esa igualdad es demostrar que estas dos cosas. Que la intersección está contenida en A y que a su vez A está contenido en la intersección. Mucho cuidado. Demostrar una igualdad significa demostrar esta conjunción de inclusiones, ¿ya? Entonces, debemos llegar a las dos. Entonces, ¿de dónde partimos, no? ¿Cómo? A está contenido en B, ¿no? Como A está contenido en B. Entonces, para todo X que está en A, eso implica que ese X también está en B. Así que se tiene. Tenemos X pertenece a A y a su vez X pertenece a B. Es decir, X pertenece a A intersección B. Y noten que a partir de aquí, a partir de la contenencia, que esto es lo que me dan, y llegué a que X pertenece a la A intersección B.
para cualquier x, ¿no? Para cualquier x. Luego, para todo x, si x está en A, esto implica que x pertenece a intersección B, por lo que acabamos de decir, y esto equivale a que A está contenido en la intersección B. Es decir, he demostrado esta parte. ¿Ya? Ahora bien, falta la otra, ¿no? Y pues esa también es fácil, ¿no? Bueno, asumimos otra vez de lo que acabamos de decir. Como A está en B, entonces, para cualquier x que está en A, esto implica que el x esté en B. ¿Ah? Esto implica que esté en B. Lo que acabamos de definir anteriormente. ¿Ah? Es decir, x está obviamente en la intersección. ¿Ya? Así. Si x pertenece a la intersección por esta contenencia, entonces me está diciendo que x pertenece a A y a su vez x pertenece a B. Luego, x pertenece a A. Es decir, si tenemos esta contenencia para cualquier x, tenemos esta para B. Luego, para todo x, tal que si ese x está en la intersección B, y eso está garantizado, ¿por qué? Por la contenencia, entonces ese x obviamente va a estar también, ese x también, aquí me embolaté, aquí es, no, aquí, aquí teníamos x está en B, por lo tanto, luego, aquí fue que, por lo tanto, por ser esto una conjunción, se cumplen las dos, por lo tanto, o por simplificación, por lo tanto, de aquí se da que x pertenece a A, ¿no? O sea, puedo decir cualquiera de las dos. Deduzco la que me interesa. X pertenece a. Luego, si X pertenece a la intersección, obviamente va a pertenecer a cualquiera de los dos. Y especialmente en el primero. ¿Por qué? Porque hay una contenencia definida anteriormente. Esto implica o equivale a que la intersección esté contenida en A. ¿Ya? Que es esta segunda parte. Y queda demostrado, ¿no? Muy bien. Eso sería la intersección de conjuntos. Y nos faltaría entonces analizar las otras operaciones, como la diferencia, la unión y la diferencia simétrica, ¿no? También van a tener sus propiedades, pero eso ya lo hago el jueves con ustedes ya en la videoconferencia. Bueno, mañana, más tardecito, me falta pasar un punto nomás a la guía, les entrego ya la segunda guía correspondiente a lo de cuantificadores, ¿ya? Y pues también para entregar y el examen, ¿no? El examen. Entonces el examen quedaría para la próxima semana, es decir, para el próximo lunes quedaría el examen, que va a salir de muy parecido a las guías que ustedes han desarrollado, problemas muy parecidos a esas guías y también a lo que yo he explicado en clase, ahí sale, de las clases y de las guías, el parcial 1, vamos a hacer solamente 2 parciales. Yo ya entregaré también la rúbrica de evaluación y
el examen tendrá un número de puntos, de los cuales unos puntos que yo escoja tendrán que hacerme un video explicativo de la solución. Para eso tienen 24 horas para solucionar, para tomarle foto, escanearlo en PDF, enviarlo al COES y para hacer el video de explicación, no de todos los puntos, sino de algunos que yo escoja. Yo ya ese día diré cuál. Entonces, igual el jueves también hablo de esta situación, pero el parcial quedaría entonces para el 29, ¿ya? Para el 29 de junio, y el último parcial de los temas que siguen quedaría para el jueves 30 de julio. Ahí terminamos. El 30 de julio es la evaluación final, ¿no? Ahí terminamos. Entonces, por favor, el lunes 29, ¿ya? Hacemos la evaluación de los dos temas hasta cuantificadores. Sí, hasta cuantificadores. Este tema y lo que sigue entran ya para el último parcial, ¿no? Son dos parciales. Entonces, una duración de 24 horas para que ustedes resuelvan y también para que hagan el video explicativo de la solución de algunos de los ejercicios, problemas que yo ubique en el parcial. Listo, señores. Entonces, nos miramos el jueves a las 3 de la tarde. Nos encontramos, pues, ¿no?